con un tema muy interesante, esos temas de salud que a ustedes les encanta escuchar y que por supuesto a nosotros nos encanta compartirle. ¿Para qué? Para que todos mejoremos nuestra calidad de vida y aprendamos de diferentes molestias, males y la manera de prevenirlos. Hoy vamos a hablar de un tema muy trascendental en nuestra salud femenina, por eso quiero darle la bienvenida al doctor Armando Rojas. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias, buenas noches. Nuevamente bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Sí, estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema importante que son los ovarios poliquísticos, que a cada rato escuchamos que a alguna amiga le pasó, que a alguna conocida le pasó, que tuvo que someterse a una cirugía, o tal vez alguna de las personas que nos está viendo ha pasado por un tema así. Entonces, ¿cómo se diagnostican los ovarios poliquísticos y cuáles pruebas se necesitan para hacerlo? Ok, bueno, primero hay que hacer una diferencia importante en lo que comúnmente se llama ovarios poliquísticos o el síndrome de poliquistosis ovárica. Claro, Okay. Son dos cosas Son dos cosas diferentes, fueran parecidos, pero ok. Claro, sí. El ovario poliquístico como tal es un diagnóstico meramente de ultrasonido. Se hace un ultrasonido y se observa un ovario que tiene de alguna manera muchos quistes. Hay un criterio técnico para eso, pero un ovario con muchos quistes. Quistes que son como pelotitas, Sí. bombitas. Son como bombitas, es como de decir líquido, ampollitas. como unas ampollitas. En el ovario. Ok. Entonces lo que se ve es una estructura de forma ovalada, ese es el ovario, y que adentro se ve un montón de circulitos negros. Ok. Esos son los folículos o los supuestos quistes. Eso es lo que se ve por ultrasonido, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso es meramente el dato de ultrasonido y eso no es el síndrome como tal, ¿de acuerdo? El síndrome como tal es un conjunto de situaciones específicas que me van a llegar a una determinada patología, en este caso el síndrome de ovario poliquístico, que no es lo mismo, insisto, que simplemente el hallazgo por ultrasonido. Y ahí es donde casi siempre nos podemos llegar a confundir, porque dicen, es que tengo ovarios poliquísticos. Bueno, está bien, pero ¿cómo fue que llegó a ese diagnóstico o a ese dato de que tiene ovarios poliquísticos? ¿Me hizo el ultrasonido un radiólogo, o me lo hizo un ginecólogo, o me lo hizo alguien más, o simplemente me dijeron en la consulta que usted probablemente tenía quistes en los ovarios? ¿De acuerdo? Es diferente. Es completamente diferente. ¿Qué es la diferencia de los ovarios poliquísticos y los quistes en los ovarios? El tema de ovario poliquístico por ultrasonido es un mero hallazgo. Eso no me dice absolutamente nada más que el ovario se me parece que tiene quistes. Ok. Y en realidad no son quistes, sigue siendo un tema meramente técnico. Para yo poder definir que una estructura tiene aspecto quístico, tiene que medirme más de 2 centímetros. Ok. Eso es quístico. Ah, ok. Entonces tiene que ver como con el tamaño. Sí, sin embargo, para que yo pueda decir por ultrasonido que es un ovario de aspecto poliquístico, no tiene que tener ese efecto de los 2 centímetros, porque al final podría llegar a tener una pelota de 20 centímetros en el... Y tener un montón de quistes. Exactamente. Ok. Entonces, al final, yo sé que esto es bastante como complicado o complejo, donde empieza a meter uno términos tan diversos, pero el efecto quiste como tal es 2 centímetros o más. Eso es un quiste. Okay. Sin embargo, cuando hacemos un ultrasonido y decimos que tiene un ovario de aspecto poliquístico, ninguno o la minoría va a medir más de 2 centímetros. Claro. El efecto para yo decir que tenga poliquístico, ese poli de muchos, es que tiene, porque ha ido cambiando con el tiempo los diferentes términos y las diferentes definiciones, obviamente, pero al día de hoy es al menos 20 de esos folículos. Wow, ok. ¿De acuerdo? Y eso es bastante. Sí. O que tenga un volumen de ovario más de 10 cc, más de 10 centímetros cúbicos. Pero eso sigue siendo un hallazgo meramente de ultrasonido, ¿de acuerdo? Eso sigue sin decirme mayor cosa. Ahora, lo que se llama el síndrome como tal, síndrome de ovario poliquístico, que así se le quedó el nombre, porque así se atañó hace muchísimos años y se dejó con el tiempo. En realidad es una paciente que tiene problemas de una funcionalidad ovárica, que esto no le genera sangrados menstruales normales, más bien son sangrados menstruales completamente irregulares, y asocia, pudiera ser el hallazgo de ultrasonido o un tema de aumento en los andrógenos. Ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con el hallazgo de ultrasonido. Ok, doctor, pero ¿cómo son los síntomas? Porque yo me acuerdo que hace algunos años atrás, creo que fue después de mi embarazo, en un ultrasonido de control, me dijeron que yo tenía unos quistecitos en los ovarios
pero que se me iban a quitar solos y de hecho se me quitaron solos. Pero las personas que llegan a darse cuenta que tienen un ovario poliquístico, ¿por qué van a consulta? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que podemos como estar en alerta si los tenemos para irnos a revisar? Porque no todas las mujeres son como tan constantes en esas revisiones anuales ginecológicas, lamentablemente, porque sí deberíamos hacerlo, pero ¿cuáles son esos síntomas de alarma por los que llegan a consulta principalmente? Los dos síntomas principales son un sangrado irregular, la menstruación irregular. Y hay diferentes... Que me viene varias veces al mes, sí, o que no me viene un mes y un mes sí. Eso, porque cuando uno dice irregular, pero ¿qué es irregular? ¿Qué es irregular? Exactamente, ¿verdad? Porque para alteraciones o enfermedades del tracto genital femenino, irregular puede ser cualquier cosa. Pero para el síndrome como tal, se supone que tienen que ser sangrados que duran mucho entre uno y otro, más de 35 días en promedio entre una menstruación y la otra. O sea, son como periodos muy largos, que pasaron 30 y pico días y no me ha bajado el próximo periodo. Como esa paciente que uno podría decir, no me vino un mes, no me vino 2 meses, no me vino 3 meses y sangré. Y sangré a chorros. ¿De acuerdo? Eso es el primer síntoma usual. ¿De acuerdo? El otro, que usualmente no nos consultan a nosotros, sino consultan más a los dermatólogos, son pacientes que presentan o muchísimo acné o aumento en los vellos. Y con un patrón de tipo más masculino. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que les aparece un poquito más de bigote. ¿Y eso con la testosterona tiene una relación? Andrógenos, correcto, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que uno ve cuando habla del síndrome como tal, uno tiene que hacer un diagnóstico en base a 2 hallazgos de 3. De esos 2 son el sangrado, que se llama un sangrado de tipo anovulatorio, que es de más de 35 días entre cada sangrado. Inclusive hay mujeres que pueden sacar 2 veces al año, es catastrófico. Porque yo ahorita les voy a contar qué es lo que pasa. Seguro se han hecho 10 pruebas de embarazo y todas negativas. Muchos piensan, ¿qué está pasando? Y yo creí que no me vino y me hice una prueba y no. Y también se asocia con un tema de infertilidad. Totalmente asociado al tema de una disfunción ovárica. Claro, porque tal vez en ese momento están intentando tener hijos, pero pues no están ovulando. Y se llevan la sorpresa tan poco grata de que no están embarazadas a pesar de que no les ha venido. Esa es la otra manera de ver el tipo de consulta. El que te decía de los andrógenos o la testosterona, entonces son mujeres que tienen un aumento en los andrógenos, en la testosterona, y esto hace que les empiece a salir un poquito más de bigote, un poquito más de vellito a nivel tipo barba. También le sale un poquito más de vellito a nivel de la línea media, ¿de acuerdo? Inclusive se les puede llegar a caer el pelo como a los hombres usualmente se les cae. Pero a quienes consultan a eso, usualmente pues a los compañeros de dermatología, ¿verdad? Y ellos también hacen muchas veces ese diagnóstico de síndrome de poliquistosis. Y insisto que hay que ponerle ese prefijo, síndrome de poliquistosis ovárica. Hay una pregunta que nos hicieron, ¿es lo mismo que ovarios polifoliculares que nos la hicieron a través de Facebook? No, pero es parecido. Cuando yo veo un patrón de un ovario polifolicular, es cuando veo el ovario característico de a lo mejor más de 10 o 20 folículos en el ovario, pero les recuerdo lo que dije hace un par de segundos, es que para yo hacer el diagnóstico de ese síndrome, tengo que tener 2 al menos de 3 criterios. Esos 3 criterios son el sangrado normal anovulatorio, aumento de los andrógenos o la testosterona o el hallazgo por ultrasonido. ¿Y produce algún dolor? O sea, ¿la gente le duele? ¿Se siente algo diferente? No se siente absolutamente nada silencioso, más total. Que el cambio en el patrón del sangrado o el aumento en el efecto de la testosterona, aumento del vellito, la caída del pelo. También se ve, hay muchísimo acné o muchísimo más acné de lo usual, una cara un poquito más grasosa. Básicamente, como usualmente nos vemos los hombres, con caritas más grasosas, somos más espinilludillos, ¿de acuerdo? De alguna manera tenemos una cara, desde el punto de vista estético, un poquito más sucia, ¿de acuerdo? Pero eso es por efecto de la testosterona que tenemos. Todos nosotros tenemos andrógenos o testosterona, sin embargo los hombres... A diferentes niveles. Exactamente, eso hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la mujer está produciendo muchísimo más de lo que debería y esto está haciendo que el ovario no funcione de forma adecuada. Cuando el ovario no funciona de esa forma adecuada y no ovula cuando le corresponde, ese foliculito que tenía que haber reventado y salir como óvulo y haber llegado donde le correspondía, no reventó. Entonces se va quedando, se quedó. Se va quedando. Y se quedó 1, se quedaron 2, 3, 4
20 Wow. y tenemos el hallazgo por ultrasonido, un ovario de aspecto polifolicular. Pero con relación a la pregunta, dice que le hicieron el dato de un ovario polifolicular. El diagnóstico necesito al menos 2, pero entonces en la historia probablemente de la paciente decía que siempre tuvo sangrados regulares y además de eso no tiene ningún dato de aumento en los andrógenos. No tiene un síndrome ovario poliquístico. El ovario o el hallazgo por ultrasonido de un ovario polifolicular no es una enfermedad como tal. Es un hallazgo que tengo que correlacionarlo con algo más. Pero si no tiene ninguna otra correlación, es un hallazgo. Es importante entender esto, que los ultrasonidos como tal, el estudio de ultrasonido en cualquier lugar del mundo no es un dato que me dé un diagnóstico. Es una herramienta. Es una herramienta que utilizamos todos para asociar a lo que la paciente me está presentando y a donde yo quiero llegar. Pero si yo me dedico solo a hacer ultrasonidos, lo que estoy haciendo es simplemente tomando fotos. Claro, claro. Hay que ir más allá con los otros síntomas y aquí es súper importante, o sea, lo que nos acaba de decir el doctor, chicas, porque qué necesario como estar atentas a nuestro cuerpo, a nuestro ciclo, a esas pequeñas señales que podemos a veces hasta normalizar, como me está saliendo acné, tengo periodos muy largos, o sea, cosas que uno puede dejar pasar con el afán del día a día, pero en nuestro cuerpo como hablándonos de diferentes maneras para que prestemos atención a tal vez algo irregular que puede estar pasando. Y hablando de eso, doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Una vez que ya yo, pues, confirmo que tengo ovarios poliquísticos porque tengo varios checks de los que acabamos de mencionar. Lo primero, bueno, es que esa es la primera gama de la parte del diagnóstico. Yo ya hice el diagnóstico y sin embargo no se queda solo con eso. Hay otro montón de cositas pequeñitas que uno lamentablemente le va agregando, pero asocian más a la enfermedad, ¿de acuerdo? Y se asocia muchísimas veces, o en la gran mayoría de las partes, a la insulina. Y todos hemos escuchado que la insulina tiene que ver con la diabetes y no, y con el azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, estas pacientes usualmente tienen un aumento en la insulina porque están haciendo resistencia a esta. ¿De acuerdo? Esto también va a ir a luchar con la función normal del ovario. Entonces va a empezar a generar una reacción en cadena que empieza como una bola de nieve y no va a parar. Y este exceso de insulina me va a dar otro dato que no es diagnóstico nuevamente, pero me enciende las luces de que aquí hay algo malo, sobre todo en la parte del metabolismo. Y es un hallazgo que se llama acantosis o una piel que se parece de café con leche. No sé si lo han visto en algún momento, pacientes que tienen los cuellos, los pliegues de color cafecito, como café con leche. Eso es un dato de resistencia a la insulina. Wow. Y el aumento de la insulina inicialmente lo que va a hacer es ir a luchar también a nivel ovárico para que este no funcione bien. ¿De acuerdo? Entonces empieza ahí con el ciclo. Pero esta resistencia a la insulina eventualmente me va a generar una señal hacia el páncreas diciéndole, hey, páncreas, necesito más. Sí. Porque si tengo aquí la insulina se me está guardando y yo tengo que producir más para lograr controlar mi azúcar y nada es para siempre, ¿verdad? Ya ese tema de que íbamos a durar para... Entonces el páncreas empieza a gastar y esto va a dar pie a una diabetes. Entonces, a ver, no es que la diabetes sea diagnóstico de... No es que la hiperinsulinemia sea diagnóstico de, pero esto nos pueden estar asociadas. Claro, y nos empieza a dar pie a otro montón de enfermedades a futuro. Sí. Entonces, el síndrome ovario poliquístico como tal no es que sea así encerrado en una cajita algo tan malo. Así en una cajita no. Pero evidentemente se conecta con otro montón de enfermedades que a largo plazo sí son muy, muy perjudiciales. Claro, si yo no atiendo este ovario poliquístico, se pueden desencadenar otro montón de problemas a nivel de salud que sí pueden ser más graves. Correcto. Y con consecuencias como más fuertes en el cuerpo. Lo hablábamos hace un ratito que antes de que el efecto de algún tejido del cuerpo que empieza a trabajar de forma continua, sin descanso, eso me va a promover en algún momento que alguno de los cambios celulares pueda ser anormal. Sí. Me genere un cambio anormal que pueda ser precursor de cáncer. Entonces, si estamos hablando de un ovario que trabaja y trabaja y trabaja y no ovula y no descansa y no ovula y no descansa, eso a largo plazo no es que todas les va a dar cáncer, no estamos hablando de eso. Pero a largo plazo, si esto no se trata, son pacientes que tienen más riesgo de tener cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Que estábamos hablando también fuera de cámaras antes sobre las pastillas anticonceptivas. ¿De alguna manera ayudan
a evitar el ovario poliquístico o más bien pueden ayudar a que dé? O sea, ¿qué relación hay entre las pastillas anticonceptivas y Ese eso? justo es el primer tratamiento, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, las pastillas anticonceptivas hay que entender que no es el tratamiento para curarse, y eso es algo parecido a lo que estaban hablando ahora de la artritis reumatoidea. Lamentablemente, el síndrome de ovario poliquístico todavía y al día de hoy no tiene un tratamiento específico para ser eso. curado. Ok. ¿Ya? Ok. Y lamentablemente sí hay maneras de que se pueda llegar a una regresión muy óptima, que la paciente deje de tomar algún tratamiento, pero el primer tratamiento sí son los anticonceptivos. ¿Y qué es lo que me va a hacer el anticonceptivo? Me va a poner a descansar el ovario. El ovario, después de un tiempo de estarlos tomando, se van a reducir los quistes, los folículos que se le habían hecho. Además de eso, me va a controlar ese endometrio que me sangraba a chorros cada más o menos 3 meses, 4 meses, para que no esté en ese cambio sostenido y tan dañino, y que además cuando la mujer sangra en exceso y a tal punto que puede llegar a tener anemia. Sí, ¿De acuerdo? sí, a mí me pasó por otro tema, pero bueno, ahorita estoy en tratamiento justamente por eso. Y uno no cree que algo así, o sea, puede llegar a tener estas consecuencias, pero qué importante como estar pendiente. Sí, totalmente. Entonces, el primer tratamiento, el inicial va a ser eso, es anticonceptivos para tratar de regular la función ovárica, poner ese ovario a descansar y decirle al endometrio, al útero, usted tiene que trabajar así. Ya no vamos a trabajar en base al ovario porque el ovario está enfermo, no está trabajando bien porque hay otros afuera que lo están maltratando, los andrógenos, la testosterona, no está permitiendo que trabaje de forma adecuada. Entonces vamos a decirle, vamos usted tranquilo y vamos a trabajar a partir de aquí con las hormonas de afuera, con los anticonceptivos. Ese es el número 1. El número 2 son los tratamientos que ayudan a la mejor utilización de la insulina. El famosísimo, que estoy seguro casi todo el mundo conoce o ha escuchado, es la famosa metformina. Hay varios, pero ese es como el de primera línea. ¿Qué es lo que hace la metformina? La metformina, es que yo estoy tomando metformina porque soy diabético. Sí, ese es uno también de los primeros tratamientos para los diabéticos. Pero lo que utiliza lo que hace es una mejor utilización de la insulina. ¿De acuerdo? La metformina como tal no baja el azúcar. Usted puede tomarse un montón de metforminas y no le va a dar una hipoglicemia, diferente de otros tratamientos para la diabetes. Lo que va a hacer es una mejor utilización de la insulina que uno mismo produce, pues, que el cuerpo produce. Para que esa insulina tampoco vaya a luchar de la misma manera con el ovario y le permita empezar a tener un mejor funcionamiento. Y además, ese otro montón de problemas de fondo que podríamos tener a futuro por el exceso de insulina. ¿De acuerdo? Claro. Esos son los primeros 2 tratamientos. Después de eso, podemos empezar a intentar los que son antiandrogénicos. ¿De acuerdo? Los antiandrogénicos, hablamos al inicio de que la paciente, la mujer, lo que empieza a tener es aumento en los andrógenos, en la testosterona. Entonces vamos a tratar de limitar eso con algunos tratamientos. ¿Okay? Y punto y aparte de lo que es medicamentoso, viene el tratamiento más difícil de todos, el más costoso, el más caro. ¿Cuál es ese, doctor? Dieta y ejercicio. Ah, sí. Bueno, ese no es tan costoso. Bueno, es el más costoso. Le cuesta más a la gente. Claro. Sí. ¿Y por qué es caro? Sí. Porque muchas veces cuando hablamos con el paciente implica cambiar su rutina normal de dieta, y eso implica cambiar conceptualmente lo que compran la quincena o el mes con algo completamente nuevo que no le vaya a afectar. Y aquí hay que trabajar de la mano con los compañeros de nutrición. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué eso está importante? Bueno, resulta que no todas, uno no puede decir nunca que todas, pero la gran mayoría de las pacientes que sufren del síndrome de ovario poliquístico también sufren de un problema de peso. ¿De acuerdo? Y se ha visto... O sea, tener sobrepeso aumenta las probabilidades. Totalmente. Y aquí es el tema todavía un poquito más cruel. Dice, sí, claro, pero es que mi vecina pesa 20 kilos más que yo y ella nunca se enfermó. Claro, igual que la artritis. Claro. Ella no estaba destinada a que le diera síndrome ovario poliquístico. Por eso todavía no tenemos un dato específico de dónde y por qué es que se está originando. ¿Cuál es el efecto genético o esa carga que me dice usted sí y usted no? Aquí el gran mensaje es escuchar nuestro cuerpo, atender a las señales y tratar de tener los mejores hábitos posibles, doctor, ¿verdad? Muchas gracias. Eso es lo mejor. Sí. Muchas gracias por toda esta información valiosa. Nos quedó súper bien explicado todo. A mí me quedó súper claro. Espero que en la casa también lo hayan entendido tan bien como el doctor nos lo explicó. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, vamos a ir.